Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por su valiosa disposición y asistencia a esta actividad. En el marco del Diplomado en Geociencias y su incidencia en la sociedad, organizado por el Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas de la Universidad Autónoma de Coahuila, tendremos la conferencia magistral Evaluación de la peligrosidad de los elementos potencialmente tóxicos presentes en residuos mineros abandonados, presentados por el Dr. Freddy Guzmán Martínez, jefe de proyectos ambientales del Servicio Geológico Mexicano. La presente conferencia está siendo transmitida vía Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de la página del SIGA Guadalajara. A continuación me permito presentar la semblanza del ponente. El Dr. Freddy Guzmán Martínez es biólogo con especialidad en manejo de residuos naturales, egresado del Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, México, y graduado con mención honorífica. Estudió la maestría en Ciencias de la Ingeniería en la Pontificia Universidad Católica de Chile y se especializó en minería y medio ambiente. Estudió doctorado en investigación, modelización y análisis del riesgo en medio ambiente en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid, donde se graduó con mención honorífica cum laude. Desde el año 2006 colabora en la Subgerencia de Geología Ambiental del Servicio Geológico Mexicano en funciones de jefe de proyectos ambientales, donde ha participado en temas de evaluación de impacto ambiental de las actividades mineras, pasivos ambientales mineros, estudios de línea base ambiental, áreas naturales protegidas y su vinculación con la actividad minera, ordenamientos territoriales y drenaje de ácido de minas. Ha publicado varios artículos científicos en prestigiosas revistas internacionales y también ha sido revisor para revistas de estas características. También desde el 2018 funge como coordinador general del grupo de expertos en pasivos ambientales mineros de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos. Sin más preámbulo, cedemos el control al Dr. Freddy Guzmán Martínez para dar inicio a la conferencia. Adelante, Dr. Freddy Guzmán. Hola, hola. ¿Qué tal? Buen día. ¿Ahí se puede ver mi presentación? Sí, adelante. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Coahuila, al SIGA. Muchísimas gracias al doctor Arturo Bueno, a la maestra Susana Materano y muy especial al profesor Genaro de la Rosa, quien es el que me contactó personalmente, me contó sobre lo que están haciendo en el SIGA, particularmente en este diplomado, y bueno, pues me invitó a que pudiera participar este día con ustedes y me da mucho gusto estar aquí con ustedes, platicándoles sobre este tema que en lo particular, pues me gusta muchísimo, me apasiona, que es el tema de la evaluación, pues de la peligrosidad que deriva de los elementos potencialmente tóxicos que están presentes en los residuos mineros abandonados. Este es un proyecto, pues, digamos, grande, que envuelve varias áreas, que involucra, que es interdisciplinario, y trataré de resumírselos de la menor manera posible, pero pues también de la manera más óptima. Ahora voy a dar la presentación y al final, pues cualquier duda, consulta que quieran hacerme, pues estaré a su entera disposición. Antes de iniciar con la presentación, pues voy a hablarles de la institución que represento, que es el Servicio Geológico Mexicano, que seguramente muchos de ustedes conocen, pero para los que no, bueno, pues les comento que el Servicio Geológico es una dependencia
del gobierno federal, dependemos directamente de la Secretaría de Economía y tenemos como misión pues generar y difundir el conocimiento geológico de la nación. Pero este conocimiento pues siempre buscamos que sea aplicado pues a la inversión, al empleo, al bienestar social, sobre todo aprovechando pues el manejo sostenible de los recursos naturales. Y tenemos varios ejes temáticos. Pero uno también de los más importantes es la cartografía geológica que se hace a nivel de todo el país y que se tiene disponible en el sitio web oficial del Servicio Geológico. También un eje temático son los recursos minerales, la hidrogeología, la geociencia digital y, por supuesto, pues la geología ambiental, que es el área en donde yo me encuentro, y junto con un equipo muy sólido también de compañeros que trabajamos en esta área, desarrollamos los proyectos que ustedes pueden consultar en el sitio web, uno de los cuales pues es trabajar sobre los pasivos ambientales mineros, que es el tema prácticamente que les voy a platicar hoy. Entrando en materia, pues esta presentación estará dividida en 4 grandes fases. En la primera veremos la introducción, es decir, qué son los elementos potencialmente tóxicos que son de interés cuando uno ve residuos mineros. Luego, voy a poner el remarcador. Luego veremos la evaluación de la peligrosidad de los elementos potencialmente tóxicos y a través de qué se puede hacer. Veremos las hipótesis, objetivos, alcances de esta investigación. Cómo realizamos todo este estudio, la contaminación potencial y generación de drenaje ácido de minas, la evaluación de los índices de contaminación, el análisis comparativo de las pruebas de lixiviación, y pasaremos al análisis de los resultados y discusión, que se centrarán en casos de estudio para que sea esto más práctico. Veremos cómo evaluamos el potencial de generación de drenaje ácido de minas en Peña Blanca, en el norte de México, la propuesta de aplicación de un índice de contaminación global, la movilización y comportamiento geoquímico de los elementos potencialmente tóxicos, y una nueva escala para clasificar y evaluar pues, la contaminación potencial derivada de la lixiviación de estos elementos potencialmente tóxicos, para finalmente pues, concluir y ver cómo estarían las recomendaciones, las futuras líneas de investigación. Bien, los residuos mineros, llámense jales, escombreras, botaderos, terreros, y bueno, pues otros más tipos de residuos, sobre todo pueden contener dentro de sus características elementos potencialmente tóxicos. Por ejemplo, arsénico, cadmio, zinc, plomo. Y estos elementos, si se acumulan y después posteriormente se erosionan, ya sea por acciones eólicas, hídricas, o llegan a estar en contacto con el medio ambiente o con los individuos que permanecen o que viven cerca de estos residuos, pues pueden presentar una toxicidad potencial y generar riesgos graves y crónicos a la salud humana y a los ecosistemas. También pueden presentarse situaciones de drenaje ácido de minas, lixiviación de elementos potencialmente tóxicos, contaminación de suelos, pérdida de vegetación, degradación de suelos. Es por eso que es para nosotros muy importante estudiarlos, caracterizarlos, para nosotros emitir o poder estar en condiciones de poder emitir pues artículos, metodologías científicas con sustento técnico que puedan ser aplicadas en otro tipo de residuos mineros, precisamente para evitar este daño potencial a la salud humana o a los ecosistemas. Hemos definido que los elementos potencialmente tóxicos de interés cuando uno está estudiando residuos mineros son el arsénico, el cadmio, el cobalto, el cromo, el cobre, el mercurio, el molibdeno, el níquel, el plomo, el antimonio, el selenio, el vanadio y el zinc. Estos elementos, como ustedes podrán identificar, pues son también considerados elementos, en algunos casos nutrientes, ¿no? O que tienen alguna función conocida, ya sea como nutrientes en plantas o nutrientes en animales. Sin embargo, cuando estos elementos se presentan en concentraciones
superiores, pues en muchos casos incluso no tan superiores como por ejemplo el arsénico o el mercurio, pues pueden provocar graves daños a la salud o al medio ambiente. Estos elementos fueron pues determinados con base precisamente en su toxicidad potencial que pueden tener a la salud humana. Ahora bien, lo que pretendemos cuando nosotros trabajamos en la evaluación de la peligrosidad de los elementos potencialmente tóxicos es que sean herramientas útiles, prácticas, sencillas y que sean de utilidad para todos los técnicos, investigadores, científicos, incluso para la población en general, que con herramientas poco sofisticadas, pero con sustento científico, pues podamos llevar a cabo una evaluación de esos sitios. Entonces, entre estas, hemos identificado que el drenaje ácido de minas, los índices de contaminación y las pruebas de lixiviación son las 3 herramientas que nos pueden ayudar demasiado para hacer este tipo de estudios, para abordar con métodos sencillos la evaluación de la peligrosidad de los residuos mineros. Empezaremos por la primera, que es el drenaje ácido de minas. Y bueno, el drenaje ácido de minas, pues básicamente es cuando nosotros, supongamos que este fuera un cerro o una montaña que es de nuestro interés para ser minada, y ese mineral que está de interés está en el fondo, sobre él tenemos roca estéril, sobre él tenemos suelo y vegetación, pues muchas de las veces esto se queda dispuesto con malas prácticas, sobre todo antes de que hubiese la legislación ambiental minera, pues en botaderos, en relaves, en pilas o stocks, y este material en contacto con agua, con oxígeno, con microorganismos, acidifica el medio, es decir, libera protones que hacen que se precipite ion férrico y que se solubilicen los elementos potencialmente tóxicos, que se liberen sulfatos. Ahora bien, es muy importante considerar que también este tipo de materiales puede tener minerales que neutralizan esa acidificación. Calcita, por ejemplo, que es el mayor exponente en la neutralización cuando nosotros vemos artículos científicos. Entonces, siempre hay que considerar que hay potencialidad de acidez, pero también potencialidad de neutralización. Y con base en ello, si nosotros consideramos esto, podemos aplicar pruebas estáticas o pruebas dinámicas y conocer cómo estaría haciendo nuestro potencial de generación de drenaje ácido de minas. Esto se conoce en la literatura internacional como pruebas ABA, Acid Base Accounting, o pruebas estáticas de contabilidad ácido-base. Una de las pruebas ABA más utilizada es la prueba NAP. Esta prueba NAP no es otra cosa más que un balance entre el potencial de generación de acidez y el potencial de neutralización de la acidez. Es decir, nosotros le aplicamos a nuestra muestra de roca, de suelo o de residuo, le aplicamos pues una prueba para saber qué tanto está acidificando, qué tanto está neutralizando. Podemos hacer un ratio, podemos hacer una diferencia y con base en eso emitir un criterio, decir esto es posiblemente acidificador o neutralizador. Para eso, en el caso si vamos a utilizar la diferencia, el consenso internacional está claramente definido. Si es negativo, tenemos potencial de acidificación, si es positivo, no. Pero cuando hacemos el ratio, no hay un consenso internacional y depende de cada legislación. Por ejemplo, en México tenemos la norma oficial mexicana 141 o la 120, que nos dicen que un ratio menor a 3.2 entre el potencial de acidificación y de neutralización es considerado o generador de acidez. Esto que nosotros hemos manejado mucho como el NAP, lo pueden encontrar ustedes en Norteamérica, porque esto es un poco más, pues, australianos, términos, digamos, australianos, que en realidad es lo mismo. En Norteamérica es NP, AP, NP, que significa lo mismo: potencial neto de neutralización, potencial de acidificación y potencial de neutralización. Es decir, no cambia en nada. Ahora bien, esas pruebas, como les mencioné las anteriores, solamente miden por un lado la neutralización y por otro lado la acidificación. Pero a veces esto subestima o sobreestima,
porque por un lado estamos determinando neutralización, pero por otro lado estamos determinando acidez. Hay una prueba que se conoce como NAG, Net Acid Generation, y es la prueba de generación neta de ácido, que en la misma muestra, con un mismo experimento, nos mide ambas cosas. Es decir, nos evalúa la capacidad de acidez y la capacidad de neutralización. Esto es súper importante porque tenemos, como lo mencionamos, hay minerales que neutralizan y hay minerales que acidifican, pero también hay minerales, por ejemplo, que pueden comportarse de distintas maneras dependiendo del pH, dependiendo de la mineralogía. Entonces, esto es muy importante y esta prueba considera ambas cosas. Por lo tanto, es la que nosotros hemos utilizado. Cambiando ahora de tema, dejemos el drenaje ácido de minas por un momento, pasamos a los índices de contaminación. Los índices de contaminación no son otra cosa que una herramienta de valorización de la geoquímica ambiental de un sitio, de un suelo. Es decir, con un índice de contaminación, yo puedo conocer si un suelo, los elementos potencialmente tóxicos presentes de un suelo se deben a condiciones antropogénicas o a condiciones geogénicas, es decir, de manera natural por las características de la roca, del suelo. Básicamente es eso lo que nos dicen los índices de contaminación. Tenemos muchos índices de contaminación que estudian residuos mineros, pero todos tienen un común denominador, que ocupan niveles de referencia o niveles de fondo de los suelos y la concentración que hay en las muestras. Después de todos estos índices, nosotros hemos determinado que el más adecuado para los objetivos de nuestros estudios, por lo que les mencionaba que es más rápido, que tiene un sustento científico, es el índice de contaminación, que solamente considera las concentraciones de la muestra y los niveles de fondo. Como les mencionaba, tenemos que considerar dos cosas muy importantes cuando evaluamos índices de contaminación. Los contenidos totales. Los contenidos totales los determinamos mediante una digestión ácida y luego de esa digestión ácida, que puede ser, por ejemplo, con 4 ácidos, lo pasamos el OATU lo pasamos a espectrometría y entonces cuantificamos y determinamos las concentraciones de los elementos potencialmente tóxicos. Una alternativa práctica es la fluorescencia de rayos X. Como ustedes saben, existen ahora pistolas portátiles, las Newton, por ejemplo, que podemos nosotros utilizarlas y que sus valores pueden ser considerados contenidos totales. No son contenidos totales como un ICP de masas, porque son dos técnicas completamente diferentes. Estamos hablando de dos técnicas de cuantificación completamente distintas, pero que podemos utilizar si queremos hacer valoraciones en residuos mineros abandonados. Por otro lado, necesitamos ver los niveles de fondo geoquímico. Los niveles de fondo geoquímico tenemos dos alternativas. Una, calcular nosotros los niveles de fondo, es decir, en nuestra área de estudio, hacer un muestreo sistemático de los suelos, aguas arriba y metodologías que especifican esto, y entonces nosotros decir cuáles son nuestros valores de fondo o obtener los niveles de referencia. Los niveles de referencia se pueden obtener de dos maneras. La primera es que nosotros acudimos a la literatura y vemos cuáles son los niveles de referencia para esos suelos que nosotros estamos estudiando, o con normas oficiales mexicanas. Y en nuestro caso, pues también tenemos una norma que nos puede decir cuáles son los niveles de referencia, pero de muy reducidos elementos potencialmente tóxicos. Pasamos ahora a las pruebas de lixiviación. Dejemos ya el drenaje ácido de minas, los índices de contaminación y las pruebas de lixiviación. Como lo mencioné, lo anterior es conocer los contenidos totales, las concentraciones totales, que sí son interesantes, son herramientas efectivas, pero que estamos hablando de posibilidades de cálculos, de posible erosión, de contenidos totales. Lo que nosotros nos podría ayudar con mayor certeza es conocer cuáles de estos contenidos totales efectivamente se están solubilizando.
efectivamente se están liberando de esa matriz geológica o de esa matriz de suelos. ¿Cuáles se están liberando? Para ello existen las pruebas de lixiviación, y no son otra cosa más que poner nuestra muestra en contacto con un fluido extractante, que puede ser agua, agitarlo por un tiempo determinado que está en función del método, filtrarlo y analizarlo. Y con eso nosotros entonces ya sabemos cuánto de plomo, cuánto de arsénico, cuánto de zinc está efectivamente solubilizándose al medio ambiente. Las pruebas de lixiviación, según su finalidad, se dividen de caracterización básica, que es pruebas de lixiviación desde el punto de vista científico, es decir, si varió el pH, cómo me afecta, si varió la temperatura, cómo me afecta, si varió el tiempo de agitación, cómo me afecta, etcétera, etcétera. De conformidad, que son pruebas que establecen las normas oficiales, ya sea mexicanas, europeas, estadounidenses, y que son para regular precisamente este tipo de temas, o las de verificación in situ, que se aplican directamente en campo, en donde nosotros queremos obtener pues un análisis de línea base, por así decir. Ahora bien, los factores que afectan la lixiviación y que siempre tenemos que considerar es el pH. El pH siempre lo tenemos que considerar. El fluido extractante, la relación líquido-sólido, el potencial redox, el tamaño de partícula y el tiempo de contacto. Todos estos factores ya están bien analizados en la literatura, hay mucha información al respecto. Y las pruebas de lixiviación que se aplican a residuos mineros son básicamente 4. La primera, y se las puse en rojo, es la TCLP, que se desarrolló por la EPA y que es la que más se ha usado, y es la Toxicity Characteristic Leaching Procedure, pero hay muchos artículos que han hecho unas serias críticas a este método porque no utiliza agua para hacer la agitación, para hacer la lixiviación, utiliza ácido acético. Y al utilizar ácido, los minerales que están en la matriz no siempre se comportan de la misma manera. El pH, que como les dije es base, entonces esto puede causar subestimación, sobreestimación de los elementos potencialmente tóxicos que se liberan, y por lo tanto no se las recomendamos para aplicaciones de residuos mineros. Pero tenemos otras 3 que son las que nosotros utilizamos, que es la prueba de lixiviación del Servicio Geológico Norteamericano, la prueba de lixiviación europea o la prueba de lixiviación de la norma oficial mexicana 141, Semarnat 2004. Entonces, ya que he dicho esto, pues es importante definir qué elementos potencialmente tóxicos son de importancia y con ello calcular los niveles de fondo y evaluar el drenaje de minas. Es importante saber que no en todos los lugares vamos a tener valores de referencia, por lo tanto hay que encontrar un valor de referencia básico, y esa es nuestra propuesta, que sea de aplicación mundial. Poco se sabe también sobre la eficacia o la idoneidad de las pruebas de lixiviación, por lo tanto nosotros evaluamos comparativamente estos 3 métodos de lixiviación, y es necesario pues proporcionar datos cuantitativos sobre el comportamiento geoquímico de estas pruebas de lixiviación, y por lo tanto nosotros evaluamos la solubilidad y la liberación de los elementos potencialmente tóxicos. Entonces, pasamos a los materiales y métodos. Nosotros les voy a contar sobre la contaminación potencial y la generación de drenaje ácido de minas en Peña Blanca, luego sobre los índices de contaminación, luego sobre la lixiviación y luego sobre el análisis comparativo de la lixiviación. Empecemos por el primero, que es la contaminación potencial y la generación de drenaje ácido de minas en Peña Blanca. Bueno, pues Peña Blanca está en Chihuahua, en el norte de México, en una asignación minera del Servicio Geológico Mexicano que se explotó por uranio hasta 1983 por Uramex, Uranes Mexicanos. Ese año se abandonaron todos los trabajos mineros y se dejó la asignación tal cual. Podemos apreciar caminos, tajos, algunos patios, campamentos, etcétera. Esa fue nuestra área de estudio, lo que es la asignación minera Peña Blanca.
Y nosotros entonces realizamos un método de muestreo a cada 500 metros, colectamos una muestra de suelos. Esta muestra de suelos fue de tipo superficial, se cribaba con un tamiz de 2 milímetros, se secaba a temperatura ambiente y se enviaba al laboratorio para su análisis. En el laboratorio, pues se le determinaba el pH por la prueba de Sobek, determinábamos la prueba NAG, que les conté al principio, para ver el potencial de generación de acidez. Con difracción de rayos X determinamos qué especies minerales estaban contenidas en esas muestras. Con ICP de masas identificamos y cuantificamos los elementos potencialmente tóxicos y determinamos los niveles de fondo para Peña Blanca con base en el dominio litológico, con muestras que no estaban, obviamente, dentro de los pasivos ambientales mineros o dentro de los residuos mineros, sino aguas arriba o en zonas que se suponía que no tenían la existencia de actividad minera, y utilizamos la mediana, y posteriormente se determinaron los índices de contaminación. Ahora pasamos a los niveles de fondo, niveles de referencia y de las muestras. Para los índices de contaminación, pues hicimos una extensa revisión bibliográfica de los clásicos trabajos que ustedes también conocerán, de Taylor, de Rodney Gao, de Cavatapendias, de Caritat, y aplicamos el índice de contaminación, que básicamente es, pues, la concentración que se conoce del elemento potencialmente tóxico entre su nivel de fondo o valor de referencia, que en este caso es el de Cavatapendias, la sumatoria de todos los elementos potencialmente tóxicos que superan este valor de 1, es decir, que están por arriba de este nivel de referencia, se consideraron para hacer los índices de contaminación. Y una vez hecho eso, se cuantificó entonces si el potencial contaminante era muy bajo, medio, alto y muy alto. Pero, con base en una extensa revisión bibliográfica, que les voy a explicar más tarde, nosotros determinamos cuál sería la valoración, la nueva valoración de esto, porque esto nosotros lo adecuamos a una propuesta que pretendemos que sea global, es decir, que en cualquier parte que ustedes pudieran analizar sus residuos mineros o sus suelos, puedan aplicar este índice de contaminación que nosotros proponemos y valorarlo. Ahora les platicaré sobre la metodología de las pruebas de lixiviación. Pues en España realizamos 10 muestreos de residuos mineros. Estos residuos mineros tuvimos o consideramos que fueran de diferentes tipos de residuo y de diferentes tipos de mineral, por ejemplo, de flotación, de lixiviación en pilas, de carbón y de diferentes tipos, plomo, plata, plomo zinc plata, cobre, oro, carbón, entre otros. En cada residuo minero aplicamos una metodología novedosa del Servicio Geológico Norteamericano, que consiste en tomar una muestra representativa, una muestra compuesta, a través de 30 submuestras, y estas muestras fueron llevadas al laboratorio para analizarlas por granulometría, por difracción de rayos X, por determinar el pH, fluorescencia de rayos X para ver los mayoritarios, ICP de masas y determinación de aniones. A cada muestra de residuos mineros le aplicamos 3 tipos de lixiviación: el de la norma europea, el de la norma oficial mexicana 141 y el método norteamericano. Estos 3 métodos de lixiviación son en principio iguales, como les había contado, es decir, la muestra se pone en contacto con agua, que en este caso es agua destilada, pero las diferencias son la proporción. Para la norma mexicana y la norma estadounidense, la proporción es 20:1. Es decir, 50 gramos de muestra y en el caso de la norma europea, 100 gramos. Luego, la agitación. La agitación varía considerablemente, mientras que para la norma europea es una agitación de 24 horas, para la norma mexicana es de 18 horas, y para la norma
norteamericana es de 5 minutos. Esto es una diferencia significativa, porque en 5 minutos ya estaría lista para evaluación, es el lixiviado. Está diseñada esta metodología para lixiviar en campo directamente. Ahora bien, ya que teníamos los valores de los lixiviados, hicimos un análisis geoquímico ambiental con el software Frixie. Este software Frixie es del Servicio Geológico Norteamericano y nos permite evaluar la geoquímica dentro de una solución, y con esto nosotros pudimos obtener y calcular los índices de saturación de las fases minerales, y esto es muy importante porque si tenemos índices de saturación menores a 0, significa que están disueltos esos minerales, pero si tenemos mayores a 0, significa que estarían precipitados esos minerales. Luego también analizamos la conductividad eléctrica, la calculamos, aparte de que fue medida, se calculó por el software, y se hicieron pruebas estadísticas no paramétricas porque pues los que ya habrán trabajado en estos temas normalmente no se ajustan a la normalidad. Los datos de campo, los datos de suelos, los datos de agua, no siempre se ajustan a la normalidad, no siempre se pueden transformar a la normalidad, y bueno, a veces hay que echar mano de técnicas no paramétricas. Finalmente, hicimos otras 10 muestras en México, 10 en España, 10 en México. También consideramos que fuesen de diferentes tipos de residuos, de diferentes tipos de sitios de minerales, y aplicamos la misma metodología, que era colectar una muestra compuesta superficial, tamizada a 2 milímetros, y secada a temperatura ambiente y enviada al laboratorio para granulometría, difracción de rayos X, pH, mayoritarios, aniones y lixiviado. También se lixivió por los 3 métodos que ya les comenté. Aplicamos el índice de contaminación ya mencionado, y ahora pues ya vamos a entrar a los resultados, que es lo más entretenido, lo más interesante, ¿no? Pero siempre es importante tener una buena metodología cuando uno va a hacer un proyecto. Porque un proyecto sin una metodología coherente, concisa, y que ya nos suponga lo que vamos a esperar, entonces no se puede desarrollar. Siempre tienen que tener una metodología, porque ustedes ya están esperando algo en un proyecto de ese tipo. Están esperando algo y van a aplicar una metodología coherente con eso, con lo que ustedes están visualizando. Para cuando ustedes, como estudiantes, como egresados de esta carrera, de este diplomado, les pidan hacer valoraciones, ustedes ya van a tener las herramientas para poder aplicar metodologías. No van a aplicar metodologías y esperar a ver qué resultados me da, ¿no? No es como meterle a un software toda la información, me va a dar algo, obviamente, o meter al Excel una serie de base de datos, o meter al Frixie toda una geoquímica, pues me va a dar algo, pero no, yo tengo que saber qué es lo que quiero meter, cómo lo voy a meter, cómo esos datos que voy a ingresar los voy a colectar, cómo los voy a medir, para entonces los resultados tengan una coherencia. Aparte que nosotros ya después nos iremos haciendo más o menos expertos en la valorización y en el análisis y la interpretación de un resultado. Porque no es lo mismo una correlación que una causalidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, empezaremos por los resultados, pues, de la evaluación de contaminación y de la generación de drenaje ácido de Peña Blanca. Básicamente, pues aquí, como podrán ver, las 60 muestras fueron clasificadas, fueron medidos su pH y fueron cuantificados sus elementos potencialmente tóxicos. Podemos ver, así a priori, cuando tenemos unos resultados de este tipo, que el pH pues está bastante neutro, ¿no? Ni es alcalino, ni es ácido. Por lo tanto, en el corto plazo, podríamos esperar que estos elementos potencialmente tóxicos no se van a solubilizar. A excepción, claro, del arsénico, porque el arsénico, recordemos que, pues, el arsénico se puede comportar de diferentes maneras, ¿no? Como un metal, como un no metal, y en pHs incluso superiores a 10 se nos puede solubilizar. Entonces el arsénico siempre hay que también considerarlo, pero vemos que, por ejemplo, los niveles de referencia de México, de Canadá, no lo superan varios elementos potencialmente tóxicos, y los niveles de fondo, aquí ya empezamos a ver una primera conclusión.
Los niveles de referencia de México, de Canadá, y los niveles de fondo que medimos son diferentes entre sí. Entonces, esto es súper importante, que, bueno, ya lo iremos viendo. Luego, pues tenemos la mineralogía, nos da una información muy amplia. Encontramos que como carbonatos teníamos presente la calcita en casi todas las muestras. También teníamos, por supuesto, óxidos como la hematita, la magnetita, la magnemita en casi todas las muestras. Pero recordemos que los óxidos pues son muy estables, sobre todo en niveles, en ambientes, y difícilmente contribuirían a una acidez o a una neutralización. Tenemos los silicatos, y los silicatos pues sí han sido estudiados, y tenemos muchísimos, que sí aportan a la neutralización, pero cada silicato aporta de diferente manera, e incluso hay artículos científicos que dicen que el aporte de los silicatos a la neutralización se puede considerar despreciable. Entonces, podemos nosotros eliminarlos de nuestro análisis. Los sulfatos sí son importantes, pero tenemos solo uno, y los sulfuros son súper importantes porque son los que se oxidan y hacen todo el proceso de acidificación. Tenemos algunos como la pirita. Entonces ya tenemos pirita, tenemos calcita, hay calcita en casi todas las muestras. Se esperaría que no hubiese un potencial de generación de acidez alto, ¿no? Por ejemplo. Pero tenemos que hacer una medición, porque esto es un preliminar, esto es como un avance, lo que se espera, lo que les vengo comentando es como que lo que se espera, pero si nosotros ya aplicamos la prueba, observamos precisamente que, por ejemplo, la prueba de neta de acidez en el área de estudio, pues nos dice que en lo general no se espera un drenaje ácido de minas en el sitio. Los valores de fondo que se calcularon fueron distintos a los niveles de referencia, y esto es muy importante porque, a ver, la norma oficial mexicana nos dice que que los valores de fondo son de 1600 para el níquel. Imagínense, 1600. Mientras que los valores de Canadá nos dicen que son 45 ppm o miligramos kilogramo, que al final es lo mismo. Pero nuestros niveles de fondo nos dicen que son 8. ¿Se dan cuenta? Entonces, si la norma nos dice que 1600, pues jamás vamos a alcanzar una contaminación, por así decir. Si vamos a la norma canadiense, puede ser que sí, porque veamos que tenemos valores diferentes. ¿Pero esto por qué? ¿Por qué pasa? Pues pasa porque las legislaciones generalmente copian de otros países, pues, los niveles de referencia. Desafortunadamente en Latinoamérica lo que se suele hacer es que veo la norma europea o veo la norma norteamericana, me la copio, me la pirateo y la hago mía. Eso no está bien, por supuesto, pero es lo que hay. Tampoco podemos decir que está errado, es lo que hay y es con lo que se tiene que trabajar. Pero por eso nosotros tenemos que ver los niveles de fondo. Pero calcular los niveles de fondo, como ya se los expliqué, en este caso hicimos 60 muestras, se tiene que hacer un muestreo representativo. Es complicado. Por eso nosotros estamos proponiendo en este trabajo unos niveles de fondo de aplicación mundial, que ya veremos más adelante. Vemos que los índices de contaminación nos dicen que se espera un índice de contaminación muy bajo para el área de estudio. Ahora vamos a la propuesta de aplicación de un índice de contaminación global. Bien, como les comenté, vimos los valores de la composición de la corteza terrestre que nos da Rudnik y Gao, los valores de nivel de fondo de globales de suelos que nos da Cavatapendias, y algo que es súper interesante, que es el Predict Empirical Global Soil, que son unos valores de fondo propuestos para todo el mundo, que lo hicieron con base en muestreos representativos de 2 continentes. Muestrearon en Europa, muestrearon en Australia, hicieron toda la geoestadística y propusieron estos valores. Así, súper interesante. Pero vamos por partes. Los valores de la composición de la corteza terrestre no son buenos indicadores de los niveles. Entonces ya de entrada los podemos descartar. Y además lo vemos porque hay unas diferencias significativas. Por ejemplo, el cobalto 17, el cromo 92, mientras que
los valores de fondo están calculados del orden de menos, o sea, del doble. Entonces, los niveles de fondo sí están, son los que tenemos que utilizar para hacer los índices de contaminación. Pero la gran desventaja de este documento que yo les comento es que no tienen, por ejemplo, al cadmio, no tienen al cobre, no tienen al mercurio, no tienen al molibdeno, no tienen al antimonio, no tienen al selenio. Entonces, estos elementos son de mucho interés para nosotros y no los tenemos. Por lo tanto, nos quedamos con los niveles de fondo de Cavatapendias, que además ellos mismos, cuando discuten en su artículo, dicen que estos son los que más tienen correlación con sus resultados. Después de esto, analizamos con detalle todos los niveles de fondo, bueno, no todos, analizamos muchísimos niveles de fondo de países de diferentes zonas del mundo. Alaska, Canadá, bueno, estos son Estados Unidos, por ejemplo, esto es la región Norteamérica. ¿Qué podemos ver así de entrada? Pues podemos ver que hay elementos que no están determinados para muchos sitios. Eso es como que lo primero que podemos ver. Lo segundo, cuando les aplicamos el índice de contaminación, también vemos que no están representados todos los niveles de fondo. Tenemos para Norteamérica, tenemos algunos para México, la norma oficial que les comenté, Argentina, Reino Unido, Bélgica, pero en general no tenemos para todas las zonas y para todos los sitios niveles de fondo. Entonces tenemos nosotros que generarlos, o tenemos nosotros que ver este aporte que tratamos de hacer. Si hacemos una correlación de estos niveles de fondo con los de Cavatapendias, vemos que hay una alta correlación, y que esto no es causalidad, es una correlación y que está verificada. Por lo tanto, podemos decir que está correcto este enfoque. Ahora, el cálculo del índice de contaminación, también vimos niveles de referencia, o sea, vimos niveles de fondo de varias regiones del mundo, pero también vimos los niveles de referencia, es decir, lo que está normado, lo que está legislado para varias partes del mundo, Brasil, Suecia, Finlandia, Dinamarca, tenemos todos sus niveles de referencia y vemos también ese patrón que no tenemos para todos los elementos, que no están representados ni todas las regiones ni todos los elementos. Por lo tanto, tenemos un área de oportunidad nosotros para desarrollar esto. Y finalmente, ya que evaluamos los niveles de fondo de varias partes del mundo, los niveles de referencia de varias partes del mundo, pues entonces también era importante evaluar residuos mineros de varias partes del mundo. Evaluamos 110 residuos mineros de Chile, de México, de España, de Estados Unidos. Los evaluamos, les aplicamos el índice de contaminación propuesto y empezamos a obtener valores que nos servirían como valores de corte para nuestra propuesta de índices de contaminación, de valoración de los índices de contaminación. Por lo tanto, nosotros proponemos lo siguiente, que un índice de contaminación entre 1 y 3.5 sea considerado como muy bajo, entre 3.5 y 6.5 como bajo, 6.5 entre 10 como medio y 10 y 15 como alto. Y esto sería aplicable a todo, una aplicación global. Ahora pasemos con la movilización y comportamiento geoquímico de los elementos. Bueno, para no aburrirlos, me iré un poco más rápido. Esto es lo que respecta a los lixiviados. Entonces nosotros tenemos, primero, que nuestras muestras tienen unas curvas granulométricas muy similares a lo que reporta la literatura cuando hablamos de residuos mineros, que son heterogéneas, y por lo tanto que sería un buen enfoque que le vamos a dar para la interpretación de los resultados. Aquí sí tenemos pHs de 1.7 y de 3.2, sobre todo en dos muestras en España, lo que nos diría que estos pHs estarían solubilizando los elementos potencialmente tóxicos y liberándolos. También tenemos pHs que están más o menos entre el neutro. En cuanto a la mineralogía, esto aquí ya es otro tema, no solamente estamos hablando del potencial de generación de acidez, sino del potencial de lixiviación de los elementos potencialmente tóxicos. También nosotros tenemos que cuando hacemos un análisis de los 3 métodos de lixiviación, como lo verán,
parece que corresponden completamente. Es decir, si utilizamos el método de lixiviación europeo, el estadounidense o el mexicano, nuestros resultados van a ser prácticamente iguales en el sentido de la lixiviación. Por lo tanto, se podría recomendar usar el de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es de 5 minutos con respecto al de México, que es de 18 horas, y con respecto al de Europa, que es de 24 horas. Además, vemos también que la conductividad específica tiene los mismos patrones, varían un poco estos valores, eso sí, pero ¿por qué varían? Pues porque nosotros estamos agitando mucho más tiempo, un método que otro, estamos oxigenando mucho más y estamos llegando a la estabilidad química en uno que en otro. Cuando hablamos de potencial redox, aquí sí vemos diferencias significativas. Sobre todo vemos que el método norteamericano tiene un potencial redox más bajo, por lo que les decía, porque el potencial redox, aquí hay una mayor oxigenación y aquí estamos teniendo unas reacciones en el corto plazo, en 5 minutos, aunque de acuerdo con la metodología norteamericana, esto es lo que bastaría para evaluar lo que está sucediendo realmente en el terreno, en el campo. Y cuando comparamos entre métodos la lixiviación de los elementos potencialmente tóxicos, vemos que no hay diferencias estadísticamente significativas, por lo cual podemos también usar estos métodos para evaluar. Cuando vemos los índices de vemos que en algunos casos, pues sí están con valores por abajo de 0, que como recordaremos, esperaríamos que se estuviese precipitando. Y finalmente les hablaré sobre la escala de clasificación para evaluar la contaminación que nosotros proponemos. Para evaluar preliminarmente el riesgo, pues proponemos ver los contenidos totales a través de los índices de contaminación como un paso preliminar. Cuando esto no es suficiente, pues evaluamos mediante pruebas de lixiviación. Nosotros además también publicamos un artículo en donde proponemos valores para la lixiviación. Es decir, con base en la lixiviación y en un índice de contaminación, poder ver si ese residuo tendría una calificación contaminante muy baja hasta muy alta. Eso lo aplicamos también a las 20 muestras, a las 10 muestras de España y a las 10 muestras de México, y evaluamos y vimos que podíamos nosotros hacer esa propuesta. Como conclusiones y recomendaciones futuras, pues en realidad tenemos que no basta siempre con hacer solamente los índices de contaminación, sino que también hay que ver las pruebas de lixiviación. Son muy útiles las pruebas de drenaje ácido de minas, sobre todo si las combinamos con los índices de contaminación. El índice de contaminación global es una propuesta novedosa con la que nosotros podemos evaluar los residuos mineros y además podemos, si nos sale que es muy bajo o nulo su potencial contaminante, incluso ese residuo podría reutilizarse para algún fin. Además ya está evaluado y están rankeados cuáles serían los valores para ese índice de contaminación global propuesto. Y bueno, me voy a pasar las conclusiones y recomendaciones que ya he venido repitiendo y voy a comentarles sobre dónde pueden encontrar ustedes con más detalle esta información que les acabo de contar, que nosotros estamos haciendo aquí desde el área de ambiental del Servicio Geológico Mexicano. Lo referente a la escala que propusimos para los lixiviados está en el Journal of Environmental Management. Está publicado ya este artículo científico. El análisis comparativo también lo tenemos en el Mine Water and Environment, publicado también este trabajo ya en un artículo científico. Tenemos también ya la propuesta global de índice de contaminación global ya publicada. Este está en Environmental Monitoring and Assessment. Y lo de Peña Blanca, ya hicimos las correcciones que nos pidieron los revisores
y esperemos que pronto nos lo publiquen en Environmental Monitoring Announcement. También ya está toda esta información, está disponible para ustedes en estas revistas. También participamos dentro del grupo de expertos en pasivos ambientales mineros de la ASMI, y aquí publicamos el manual para el análisis y evaluación de riesgos ambientales de minas, y tenemos ahora antier, perdón, publicamos el glosario técnico en materia de gestión de pasivos ambientales mineros, que ya está disponible en el sitio web oficial de la ASMI para que ustedes lo descarguen. Y como futuras líneas de investigación, ahora estamos trabajando con unos colegas de Ecuador, de la Universidad de la ESPOL, y también aquí bueno, ahora estoy en Chihuahua, pero también en Pachuca estamos trabajando sobre residuos mineros y sobre cómo podemos revalorizarlos. Cuando estos índices de contaminación son bajos, pues los podemos reutilizar, en este caso como ladrillos. Esto apenas lo estamos trabajando, lo estamos visualizando. Y por mi parte, pues es todo. Muchísimas gracias y disculpen por el tiempo, que ni tomé nota del tiempo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, felicitaciones por su trabajo. La verdad es que se ve que domina bastante el tema y está muy, muy interesante todo lo que ha realizado. Vamos a esperar a ver si alguno de los participantes tiene alguna duda, pregunta o comentario que quiera realizar. Mientras se animan a comentar o preguntar algo. Por acá tengo una duda. Hay unos resultados que hace poco estuvimos realizando y encontramos unas variaciones de las concentraciones de zinc en un área cercana a donde anteriormente funcionaba una fundidora de zinc. Nos informan que hace alrededor de 15, 20 años cerró, y en los polvos los polvos urbanos encontramos concentraciones de 5.000 ppm. Wow. Nos llamó mucho la atención, pero hasta los momentos no hemos encontrado documentación, algún trabajo donde aparezca alguna concentración de este valor. Y pues a primera instancia diríamos, oye, está cerca de donde funcionaba, bueno, relativamente cerca, como unos 2 kilómetros donde funcionaba esto, pero 15, 20 años después, en un tiempo humano parece mucho, en el tiempo geológico no es nada. Pero ¿ha tenido usted el conocimiento de algún resultado de este tipo o les ha tocado hacer alguna investigación en una zona donde haya funcionado alguna fundidora o alguna metalúrgica? Como para tratar de darle sentido a estas concentraciones. Por supuesto, se van a tomar más muestras, se va a volver a analizar, pero llama la atención esto. Y lugares que están como a 5 kilómetros en otras colonias, habían concentraciones de 500, más o menos. Entonces llama la atención esto, por eso le pregunto si con toda su trayectoria, lo que ha estado investigando, si ha visto algunos valores por este orden. Pues, sí, mire, es impresionante. O sea, ya hablar de 5.000 o 15.000 me dijo. 5.000. De 5.000, mire, aquí tenemos los valores de referencia, por ejemplo, de Cavatapendias, que usamos son 62, o de Caritat son 47. Estamos hablando de órdenes de magnitud tremendos. O sea, eso es algo tremendo, que sí lo hemos visto en residuos mineros, como aquí les contaba, que hemos evaluado, que no solo evaluamos valores de referencia, sino también evaluamos, y mire, aquí de zinc, por ejemplo, tenemos uno de 23.500, que de hecho lo hicimos nosotros, y que lo encontramos en España. Pero son casos impresionantes. O sea, ese índice de contaminación le va a salir muy alto. Pero aquí tenemos que ver dos cosas. La primera, normalmente, bueno, no normalmente, siempre las empresas mineras se localizan en donde hay una anomalía geoquímica, porque es lo que están buscando. Cobre, zinc, plomo, plata, lo que sea, lo están buscando en un valor anómalo. Esos sitios, normalmente por sus características geogénicas, ya tienen valores de referencia altos. Es decir, no va a encontrar de manera natural concentraciones bajas, porque precisamente por las características geológicas ya tenemos valores altos. Entonces, ahí lo que conviene es, por un lado, hacer
un análisis de los valores de fondo del sitio para ver efectivamente qué es lo que está pasando y por otro lado evaluar de dónde posiblemente esté este contaminante. Se supondría que tendría que ver con la minería, pero quizás sea por las características naturales. Por ejemplo, en Zimapán hay unas concentraciones de arsénico muy altas, en Hidalgo, en Zimapán, Hidalgo, pero el sitio, por su geología, el arsénico ya está muy elevado de manera natural. Claro que viene la actividad minera, lo extrae, lo dispone, y si no hay unas medidas cuidadosas, pues se dan ese tipo de cosas. Entonces yo creo que podrían analizar los niveles de fondo y compararlos con los valores que realmente están presentándose para su sitio. Que de todas maneras es muy alto, eso es es anómalo. Sí, llama la atención. De hecho, me comentaban que ya inclusive 500 es mucho, pero digamos que esto es un área como de 10 kilómetros cuadrados. En los puntos más distantes habían concentraciones de 200, de 80, de 500. Y esto en una colonia muy específica que queda como a 2 kilómetros de donde funcionaba anteriormente esta fundidora de zinc. Y llama la atención, pero bueno, esto es solo como la primera etapa para hacer un estudio ya de análisis de polvos urbanos. Pero me llamó la atención al ver todas las investigaciones que usted ha realizado, si ya se había encontrado con algunas anomalías de este tipo. Porque desde la geoquímica, desde la parte de la minería buscamos las anomalías, porque es la concentración de interés económico. Desde la parte geoquímica, yo veo que las anomalías nos generan alerta, como que, oye, algo está pasando. Entonces, bueno, está interesante. De todas maneras, pues, si luego le puedo escribir para algunas, si nos puede sugerir alguna literatura o algún comentario un poco más específico, pues se lo agradeceríamos. Claro que sí, con gusto, con gusto. Bueno, mientras, vamos a ver si, bueno, Hay si una hacen pregunta. algunas preguntas. Ok, sí. ¿La lees tú o la leo yo? Sí, bueno, si quieren la leo. Bueno, Gina Muñoz, de la Secretaría de Medio Ambiente. Buenos días. ¿Algún documento en donde se tenga un listado de todas las minas que tienen residuos pasivos abandonados? ¿Y qué hace el gobierno al respecto para saber si estas minas abandonadas se han realizado estos estudios para evaluar si tienen elementos potencialmente tóxicos? Gracias, Genaro. Sí. Excelente pregunta, Gina. Y de hecho, mira, cuando ahora ya estamos hablando un poco también de los pasivos ambientales mineros, no solo de residuos mineros, sino de pasivos ambientales mineros. Lo primero que hay que hacer es inventariarlos, es lo primero, porque es la única manera de saber dónde y cómo están esos pasivos ambientales mineros. Luego, evaluar su riesgo ambiental. Y ya entonces podemos conocer toda esta información. Me llama la atención que es de la Secretaría de Medio Ambiente porque la Secretaría de Medio Ambiente es la que tiene la responsabilidad por ley, bueno, la Secretaría de Medio Ambiente Federal, por ley, de inventariar los pasivos ambientales del país. Entonces, esta información está disponible en la página de la DGJIMAR, que es la Dirección General de GEJIMAR, de riesgo y de actividades riesgosas, o le puedo poner así, Dirección General de Actividades Riesgosas de la Semarnat, y ahí le va a dar un vínculo al inventario que tienen sobre este listado de sitios contaminados y lo que se tendría. Eso es la información oficial. Esa es la información oficial. Ahora, información no oficial, pero científica, se pueden consultar diferentes artículos científicos como los que yo cité aquí en la presentación, en donde se pueden encontrar todas estas publicaciones disponibles, gratuitas y de acceso público de muchas universidades, entre todas las universidades del país. Hay investigadores que están trabajando en estos temas y que pueden, y que han publicado artículos científicos, por ejemplo, caracterización de los jales de Guanajuato. Pónganle así en el buscador y les va a dar una serie de lista
muy grande de lo que pueden encontrar, de Hidalgo, de Chihuahua, de Coahuila, y siempre y cuando sea un artículo científico arbitrado de una revista que esté indexada al JCR o al Scopus, pueden ustedes utilizar esa información sin problema, porque ahí ponen una tabla muy similar a esta que yo les presento, en donde dicen, este residuo minero tiene estas concentraciones. Eso es información muy, muy interesante. Y bueno, finalmente nosotros como Servicio Geológico vamos a hacer inventarios de pasivos ambientales mineros que en algún momento cuando los terminemos, pues tendrán que estar de acceso también a todas las personas. Ok, muchas gracias, Freddy. Sí. Una disculpa, se me pasó a mencionar, es Secretaría de Medio Ambiente del Estado, de Coahuila. Ok, Del ok. Estado, sí, ok. Hay otra pregunta de Gustavo. Indica, ¿por qué no se incluyeron muestras de jales ácidos pH 2 para determinar el índice de contaminación, ya que este tipo de muestras representan un grave riesgo ambiental? Sí se incluyeron, Gustavo. Se incluyeron. Lo que pasa es que aquí solo di un pantallazo. Mira, tenemos 110 muestras analizadas de diferentes partes del mundo y tenemos pHs de 3.2, de 2.7. Se trató de tener un rango amplio de pHs, hasta 10, precisamente porque tiene toda la razón. Hay un problema cuando evaluamos residuos mineros con pHs tan bajos como los que menciona. pHs de 1.5, de 1.7, de 2.3, son muy complicados porque la acidez en muchas de las veces reacciona tan rápido con los minerales presentes que tenemos que considerarlos sí o sí. Entonces sí están considerados, pero aquí solo puse un pequeño pantallazo de 10, pero eso lo puede consultar en el artículo que ya está publicado, que también está aquí. Ok, perdón, es que como vi que en la tabla solamente incluían pH como de 5, tenía una muestra de 5, 5.6 o 5.8. Entonces, fue por eso que dije, o sea, no incluyeron la parte de los jales ácidos que realmente son el problema más grave, ¿no? Sí se incluyeron, pero el problema no radica en el pH solamente, Gustavo. El problema de un residuo minero radica en varias cosas, ¿no? Una de ellas puede ser el pH, pero el pH no te está dictaminando solo. Es decir, si tú tienes un pH de 10, no podrías tú decir este jal, perdón, no es de mi interés. No, porque si tiene arsénico, si tiene antimonio, estos se pueden liberar a pHs altos. Además, estamos hablando de otro tipo de cosas. Entonces, sí se incluyeron y como recomendación, pues yo te diría que no siempre te fueras solo por el pH, sino que también... Sí, ok, sí, me quedó claro, porque por ejemplo también tenemos que de considerar, por ejemplo, las concentraciones solubles de estos elementos, ¿no? Exactamente. Entonces, y bueno, ya la mineralogía y condiciones geoquímicas para ver cómo realmente la peligrosidad del sitio ambiental, ¿no? Exactamente, Gustavo, sí. El pH, pero exactamente, te dice muchísimo. Ya de entrada te dice si se puede solubilizar en el corto plazo o no. Eso te dice ya el pH. También te dice que si tienes cationes, por ejemplo, plomo, zinc, esos se pueden solubilizar. Y el pH te lo dice de entrada, ¿no? Eso, o sea, muy claro. Pero tienes toda la razón. Tienes que ver la mineralogía, porque con la mineralogía vas a ver qué tienes más, además de las cosas que se puedan acidificar, puede ser que tengas también cosas que se puedan neutralizar. Luego, el potencial redox, súper importante, que también tienes siempre que ver cuando estás hablando de geoquímica ambiental de residuos mineros. Y no solamente los contenidos totales, sino hacer pruebas de lixiviación para que tú tengas una caracterización completa de tu residuo. Sí, muchísimas gracias. Muy buena presentación. A ti, Gustavo. Freddy, anteriormente teníamos otra pregunta de Marco Rubio. Dice, felicitaciones. La pregunta es, en caso de que se desarrolle metilación
de elementos tóxicos, en caso de que se desarrolle metilación de elementos tóxicos, se caractericen compuestos metilados. Uy, qué pregunta tan difícil, Genaro. La verdad, yo no he trabajado con metilación ni con compuestos metilados. Ok. Responder sería inapropiado de mi parte porque no tengo ese conocimiento. Disculpa, sí. O sea, no trabajo con compuestos Ok. metilados. Muy bien. Bueno, aquí yo tengo un comentario, ¿verdad? Bueno, primeramente, bueno, muchas felicidades por tu excelente presentación y también reconocimiento por compartir tus conocimientos y experiencia en los proyectos ambientales a través del SGM. Y sin duda, ¿verdad? Es un gran tema a considerar para la industria minera en nuestro país, en contribuir en la evaluación y posteriores decisiones en las remediaciones ambientales que sean pertinentes. Bueno, y una pregunta así muy concreta es en tu perspectiva y comparando con otros países, ¿en México existe un avance en el compromiso de realizar estudios o pruebas para la evaluación de la peligrosidad de los elementos tóxicos en residuos mineros abandonados? Sí, Una es que estaba respuesta. anotando lo de Sí, los sí. compuestos metilados que se me queda de Ok. tarea. Ok. Muy bien. Algo que tenemos que hacer en adelante. Pasa que Sí. trabajamos con química inorgánica al 1000%. Ok. Bueno, sí, en México se están haciendo cosas súper interesantes en todos los ámbitos. En el ámbito académico, el ámbito académico tiene un prestigio internacional relevante. México, dentro de Iberoamérica, es uno de los países pioneros en publicaciones. Y hacer una publicación, estamos hablando de un trasfondo científico, de años de muestreo, de análisis de resultados, de experimentos. Entonces, México sí está muy bien posicionado en ese sentido. Tenemos trabajos de la Universidad de Coahuila, de todas las universidades del país, de todas, tienen trabajos en la materia. Y también en el Servicio Geológico Mexicano estamos preocupados por los pasivos ambientales mineros, que dicho sea de paso, no son competencia directa del Servicio Geológico Mexicano, porque como lo recordé al principio, nosotros dependemos de la Secretaría de Economía, pero estamos muy preocupados y trabajando en estos temas. Trabajamos dentro de la Asociación de Servicios Geológicos Iberoamericanos, la ASMI, y dentro de la ASMI tenemos un grupo que se llama Grupo de Expertos en Pasivos Ambientales Mineros, que soy el coordinador desde el 2008, y ahí estamos trabajando muy fuerte en Manual para el Inventario de Pasivos Ambientales Mineros, Guía para la Evaluación del Riesgo de los Pasivos Ambientales Mineros, Guía para el Reprocesamiento y Reaprovechamiento de los Pasivos Ambientales Mineros y Glosario. Y México está trabajando muy fuerte en eso. ¿Qué nos falta? Pues nos falta la parte legislativa, porque no tenemos, a diferencia, por ejemplo, de Perú, que tiene una ley sobre pasivos ambientales mineros, nosotros no la tenemos. Es decir, no tenemos una ley que nos diga quién es el que tiene las atribuciones para manejar este tema en el país. Entonces, tenemos todo este avance y por otro lado tendríamos que trabajar más en estas partes, pero yo espero que teniendo foros como este, con esta oportunidad, todos sigamos trabajando y trabajando en este tema, ¿no? Y algún día tenemos que tener nuestra ley de pasivos ambientales mineros, nuestro reglamento de la ley de pasivos ambientales mineros, y seguramente vamos a ser una potencia en Iberoamérica, estoy seguro. Ok, muchas gracias, Freddy. Ok, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Otra pregunta? Bueno, Hay un par de aquí, comentarios, agradecimientos en las personas que están acá en la sala de Zoom. Eric Bustamante dice, excelente trabajo, muchas gracias por la presentación. Luis Ovalle dice, gracias por la invitación, muchas felicidades. Eric se decidió a colocar una pregunta y dice, en el estado de Guerrero, el Servicio Geológico Mexicano está trabajando en los residuos mineros y cuáles serían.
No, en el estado de Guerrero todavía no se está haciendo inventario. El Servicio Geológico está trabajando en el inventario de los pasivos ambientales mineros de Hidalgo y de Chihuahua, nada más. Apenas estamos haciendo los primeros trabajos del inventario y ya que se termine en unos años se publicarán, pero ahora estamos iniciando apenas en el estado de Hidalgo y en el estado de Chihuahua. Muy bien, entonces creo que ya con esto damos por concluida la actividad, agradeciendo a todas las personas que pudieron asistir en vivo, recordándoles que esto lo vamos a subir luego, va a estar disponible en el canal de YouTube del Centro de Investigaciones y Geociencias Aplicadas. Los participantes del diplomado le vamos a compartir la liga y al doctor Freddy también se lo vamos a compartir porque seguro le va a servir de soporte para extender esta información dentro del esquema de la divulgación de las ciencias, agradeciéndole una vez más su colaboración y el tiempo disponible. Y le vamos a hacer llegar este reconocimiento que el Centro de Investigaciones y Geociencias Aplicadas de la Universidad Autónoma de Coahuila le otorga al doctor Freddy Guzmán Martínez por su participación como ponente en la conferencia Evaluación de la peligrosidad de los elementos potencialmente tóxicos presentes en residuos mineros abandonados, como parte de las actividades del diplomado en Geociencias y su incidencia en la sociedad, en Nueva Rosita, Coahuila, el 17 de noviembre del año 2022. Firma el doctor Arturo Bueno Tokunaga, coordinador de investigación y posgrado, y el doctor Luis Fernando Camacho Ortegón, nuestro director general. Una vez más, muchas gracias. Y bueno, para la próxima semana tendremos otras conferencias magistrales. Más adelante le vamos a estar informando a los participantes. Y bueno, doctor, estamos aquí a la orden. Igual cuando quiera presentar algún avance de otro tema, usted nos comunica y nosotros con gusto se lo planeamos, se lo organizamos. La verdad es que me pareció muy interesante y un trabajo muy excelente lo que ustedes están desarrollando por allá. Y sobre todo las publicaciones científicas, el aporte, no se está quedando en un informe en la oficina, está trascendiendo, está aportando a la comunidad y esto nos sirve a nosotros como investigadores, como puntos de referencia en nuestros procesos de desarrollo de la información. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, maestra Susana, y estoy a la orden, ahí dejé mis datos, ya sabe, cualquier cosa en la que podamos apoyarlos, completamente a la disposición, porque es lo que nos interesa desde el Servicio Geológico, es eso, que los trabajos, como usted lo acaba de decir, no se queden en el escritorio, sino que sirvan de algo, y las publicaciones son el mejor elemento para que sirvan de algo para otros investigadores, al menos que no repliquen los errores, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Así que seguiremos publicando y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestro Genaro, y que Gracias, tengan una bonita tarde. Igualmente, gracias. Sí, hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós. Gracias.